En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. En tiempos antiguos sabemos de Génesis capítulo 40 y el versículo 11 del ejemplo de José y el faraón de Egipto, que tomaban el puro jugo de uvas. El texto dice, Génesis 40, 11, y que la copa de faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Cuando el faraón tomaba vino, en este caso, estaba tomando el puro jugo de uvas exprimido directamente en su copa de la uva. Además, sabemos que en tiempos antiguos, ellos habían aprendido la manera de evitar la fermentación del jugo de la uva, y lo hacían de varias maneras, incluyendo el hervirlo y conservarlo de esta manera. Era común tomar vino no fermentado, como también vino fermentado. Esto es algo que en base a investigaciones históricas se ha comprobado. Por tanto, cuando la Biblia habla de vino, debemos tomar en cuenta el contexto para estar seguros si se trata de vino fermentado o no. Y cuando la Biblia enseña que Cristo Jesús en Juan capítulo 2 hizo vino, esto no significa necesariamente que fuera vino fermentado, y la evidencia es que no lo fue por estos motivos. Creeremos que el Santo Hijo de Dios haya hecho unos 150 galones de vino fermentado. Haga la cuenta y usted verá que esta es la cantidad que Cristo hizo. Creeremos que hizo 150 galones de vino fermentado para que hombres que supuestamente ya estaban bien tomados siguieran tomando mucho más todavía. No creo. No lo puedo creer. Cuando ya han bebido mucho, en Juan capítulo 2 y el versículo 10, no significa necesariamente que se habían emborrachado. La palabra en griego, metuo, significa saciado, repleto, lleno, pero no necesariamente borracho. Esto depende de la bebida. Uno puede haber bebido mucho de cualquier líquido. Si es un líquido embriagante, naturalmente estará borracho cuando ha bebido mucho, pero no necesariamente si la bebida no es embriagante. Si estaban tomando vino fermentado, esto sería el resultado de beber mucho, pero si estaban tomando vino no fermentado, solamente estarían saciados, llenos. Pero la palabra en sí no significa borracho, así como la palabra vino en sí no significa vino fermentado. Por tanto, creo personalmente que Cristo hizo vino no fermentado, el jugo de la uva, y sé que esto está de acuerdo con otras enseñanzas bíblicas. Ahora, en cuanto al consejo de Pablo que hemos estudiado en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 23, no veo problema en que sea vino fermentado, que usaba por razones medicinales. Pero al mismo tiempo no se refiere necesariamente al vino fermentado. El puro jugo de la uva era recomendado por sus beneficios medicinales para problemas estomacales todavía, y lo es hasta el día de hoy. Pero sea como sea, no se trata en este texto de una autorización para beber las bebidas embriagantes en forma social o común, sino exclusivamente por motivos de salud. ¿Es pecado beber bebidas embriagantes como el vino y la cerveza en pequeñas cantidades? Mi respuesta es una pregunta. ¿Es pecado embriagarse un poco?
la Biblia enseña claramente que es pecado embriagarse. No tiene que decir que es pecado embriagarse bastante o poco. La verdad es que solamente el hombre necio, falto de sabiduría, beberá estas bebidas. El vino sigue y seguirá siendo burlador, engañoso. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 al 20. Y no puede ser lícito profanar este templo santo con algo tan destructivo como el licor, en la forma que sea. Hablando del pecado del adulterio, la Biblia nos presenta un principio que se puede aplicar fácilmente al licor. Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? La respuesta es un no rotundo. Usted no tomará bebidas embriagantes sin sentir el efecto. Y ese efecto es destructivo. Aprenden más y más de los efectos destructivos aún en el cerebro de las bebidas embriagantes. El cristiano debe beber solamente si piensa embriagarse y abrir la puerta al destructor de su vida. De otra manera, es pura necedad hacerlo. No creo que la Biblia pueda ser más clara ni más específica en sus advertencias. Esto concluye nuestro estudio del capítulo 5 de 1 Timoteo. Antes de seguir estudiando en el capítulo 6, espero que repase bien la explicación del capítulo 5 y que conteste las preguntas del examen número 5. Si ya contestó las preguntas sobre el capítulo 5, ahora podemos proceder con nuestro estudio de 1 Timoteo capítulo 6, comenzando con el tema de los esclavos en los versículos 1 y 2. Antes de estudiar los primeros dos versículos de 1 Timoteo capítulo 6 que trata del asunto de los esclavos, creo que debemos considerar la institución de la esclavitud en general, ya que se trata de algo que nosotros no vemos en nuestro ambiente hoy día, pero era muy común en el tiempo del Imperio Romano cuando Pablo escribió a Timoteo. Había, según cálculos, unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en aquel tiempo. Así que, como puede ver, había muchos esclavos y muchos de ellos se convirtieron en cristianos también, y había necesidad de dar instrucciones especiales para ellos y para sus amos también. El poder que ejercía el amo sobre el esclavo era completo. Era como el poder que tenía sobre sus animales. Sí, literalmente, semejante al poder que tenía sobre los animales. Por esto habla del yugo de la esclavitud. La palabra amo en sí significa déspota, uno que ejerce autoridad total sobre otra persona o grupo de personas. Así que el amo tenía poder total, absoluto, sobre el esclavo. Es importante entender que el Nuevo Testamento no promueve la revolución de los esclavos contra sus amos, ni contra la institución de la esclavitud. Al contrario, manda que los esclavos se sujetan a sus amos. Y esto se encuentra en varios textos del Nuevo Testamento. En Tito, capítulo 2 y el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y otras instrucciones que encontramos. Si usted estudia con cuidado el libro de Filemón, encontrará el caso del esclavo convertido llamado Onésimo en ese libro, y encontrará que exigía Pablo que ese esclavo volviera a su amo. No permitió que
persistiera con él a donde había huido de la esclavitud. No hay duda que algún intento de eliminar la esclavitud en el tiempo del primer siglo mediante la predicación hubiera producido una rebelión y revolución violenta que habría sido contraproducente para la iglesia, hasta destructiva para la iglesia del Señor. Así que el Nuevo Testamento no promueve la revolución de los esclavos para quitar el yugo de la esclavitud. Pero al mismo tiempo, el Nuevo Testamento insiste que Dios no hace acepción de personas. Él no reconoce diferencias, distinciones sociales o económicas. Y en Cristo también enseña el Nuevo Testamento que toda distinción social desaparece en cuanto a nuestra relación espiritual. O sea que hace una distinción, permite que siga en existencia que haya esclavos y amos. Pero en cuanto a lo espiritual, insiste que somos todos hermanos, no hay hermanos esclavos y hermanos amos. Todos somos hermanos, así como no hay hermanos ricos y hermanos pobres con esa distinción, ni hermanos de diferentes razas con esta distinción social, sino que debemos considerarnos todos unos a otros de igual manera hermanos. Pero en las relaciones de trabajo, las relaciones personales, sigue en existencia ciertas distinciones que tienen que reconocerse. El hecho de que mi jefe sea cristiano no significa que yo tenga el derecho de maltratarlo o de faltarle respeto por el hecho de ser mi hermano en Cristo, o que voy a exigir que me trate como su cojefe, su colaborador, cuando realmente soy uno de sus empleados. Y me tiene que tratar como empleado y yo lo tengo que tratar como jefe. Pero en la iglesia ya no existe esta jefatura suya sobre mi persona, sino que ambos somos hermanos. Espero haber aclarado este asunto, que hay distinción en la vida cotidiana, seguía el amo y el esclavo, y el esclavo tenía que ser obediente al amo. Pero en la iglesia no estaba esa distinción. En el aspecto espiritual eran hermanos, y en la iglesia lo que pensaba el esclavo era de igual importancia con lo que pensaba el amo. Con todo esto en mente, leamos en los primeros 2 versículos de 1 Timoteo capítulo 6 acerca de las responsabilidades de esclavos cristianos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se beneficien de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La primera responsabilidad de los esclavos cristianos era honrar a sus amos. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esto es algo que tenían que hacer como parte de su servicio cristiano. Esto era parte de su servicio a Dios. Esto es lo que aprendimos cuando estudiamos Colosenses capítulo 3 y los versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Los
esclavos servían, honraban a sus amos como parte de su servicio a Dios, parte de su servicio cristiano. Y lo tenían que hacer también para buscar el bien de la reputación de Dios y de su iglesia, más que el suyo propio. El texto dice en 1 Timoteo 6:1 que deben honrar a sus amos para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. No hay cosa más importante que el nombre de Dios y su doctrina. Y tanto los esclavos de aquel tiempo como nosotros en nuestro tiempo no debemos dejar que Dios caiga en ridículo por nuestro mal ejemplo ante los hombres incrédulos. Debemos tener mucho cuidado, y hay muchas exhortaciones en la Biblia al respecto. Quizá ninguno que sea más claro que lo que enseña Tito, en Tito capítulo 2, a los diferentes grupos, en cuanto a la importancia de adornar la doctrina de Dios, la verdad de Dios, con nuestras buenas obras. Especialmente hablando a los siervos, en los versículos 9 y 10 de Tito capítulo 2 declara: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, por medio de sus buenas obras, sus servicios, su sujeción humilde como siervos. Ellos estaban adornando, haciendo más atractiva la doctrina de Dios. Lo opuesto de esto, por supuesto, o sea, el aspecto negativo, es que no causaban que fuera blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Esta obediencia a los hombres en su vida laboral y su vida social no contradice la enseñanza que debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Al contrario, esta obediencia a los hombres en la vida laboral es parte de nuestra sumisión al Señor. Parte de nuestra fidelidad a Dios es obedecer aún al amo. En el versículo 2 habla de otra responsabilidad de los esclavos cristianos, y era servir mejor a los amos cristianos. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. La igualdad espiritual y la unidad que gozaban en Cristo entre esclavos y amos no les daba el derecho de no respetarlos ni de aprovechar su bondad cristiana. Naturalmente esto sería una tendencia, pero no tenían que hacerlo. Tener amo cristiano era realmente un privilegio especial, porque naturalmente iban a recibir mejor trato, y este privilegio especial también significaba una responsabilidad especial: servirles mejor. Aunque las enseñanzas que hemos estado considerando en 1 Timoteo capítulo 6 y los versículos 1 y 2 se dirigen directamente a la relación entre esclavos y amos, es un principio que considero aplicable también a la relación laboral entre obreros y patronos cristianos en nuestro tiempo. El obrero cristiano, especialmente aquel que tiene un patrono cristiano, debe seguir también las instrucciones que encontramos en este segundo versículo de 1 Timoteo capítulo 6. Lo debe servir mejor. Debe considerar que es creyente y amado aquel que se beneficia de su buen servicio, y por este motivo debe tratar de agradar a Dios por servir mejor al amo cristiano, y con el motivo también de considerar que aquel que uno ama en el Señor es beneficiario de su buen servicio. Y en el versículo 2, las últimas palabras también nos aclaran que esta enseñanza
acerca de la relación laboral, o sea, de amos y siervos o esclavos, es una parte de la doctrina cristiana. Esto enseña y exhorta, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es una enseñanza que debemos recibir y practicar en la iglesia de Cristo Jesús. Ahora vamos a pasar a los versículos 3 al 10, que hablan acerca del tema de la piedad y el amor al dinero. Leamos primeramente en los versículos 3 al 5 acerca de los falsos maestros que aman el dinero y abundan en nuestro tiempo, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos que él considera en estos versículos, estos maestros, enseñan otra cosa. Es importante enseñar únicamente lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Hay una idea moderna que prevalece mucho, y es que toda doctrina que hable de Cristo es buena, y debemos aceptarla. Pero esta idea es totalmente errónea. Enseñar otra cosa, además de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, enseñar conceptos que no tienen sus fundamentos en los mandamientos y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, es un error. Es enseñar otra cosa y es desviarse del camino de Dios. Es posible, en este contexto, que él tenga referencia a una enseñanza errada en cuanto a la actitud de los esclavos cristianos. Pero es difícil comprobar esto, y de todas maneras el principio para nosotros es aplicable a cualquiera que enseñe otra cosa que no esté de acuerdo con lo que Cristo dice. Parte del ministerio de Timoteo era luchar contra las doctrinas falsas. El evangelista hoy día y en toda época siempre tiene que estar preparado para evitar que doctrinas erradas, otras cosas que no se encuentren en las Escrituras, sean aceptadas en la iglesia del Señor. Es parte de su responsabilidad. Y no se trata sencillamente de hermanos con una mala actitud, ni de hermanos tampoco confundidos, porque esto es muy diferente. Estas son personas que propagan una doctrina falsa. Están propagando algo que no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Han abandonado la norma, y la norma para el cristiano, para el predicador, para la iglesia del Señor, es algo muy sencillo, muy directo de la palabra de Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no es sanas palabras es una enseñanza enferma que causará también enfermedades espirituales en aquellos que escuchan y practican estas cosas. En el versículo 3 también aprendemos que esta doctrina falsa contradice la verdadera piedad. Hemos estudiado en 1 Timoteo el tema de la verdadera piedad y la hemos considerado desde diferentes puntos de vista, lo que Dios realmente espera de nosotros. Hay una relación íntima, según estos textos, entre la doctrina que aceptamos y la expresión práctica de la religión, o sea, de la piedad. Hemos aprendido que la piedad es la expresión de vida de nuestra devoción a Dios. La expresión práctica de la religión se llama piedad. Y entre la piedad y la doctrina que aceptamos hay
una relación íntima. Es imposible practicar la religión verdadera que Dios acepta sin seguir la doctrina verdadera basada en las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. Ser piadoso no sencillamente significa ser buena persona, como decimos. No sencillamente significa ser persona muy religiosa. Ser piadoso en el concepto bíblico que estamos aprendiendo en 1 Timoteo también significa ser fiel a la doctrina bíblica. Esto no es todo. No basta para ser piadoso, ser fiel a la doctrina bíblica. También hay que practicarla en su vida cotidiana. Hay que manifestar el amor a los padres y diferentes aspectos que hemos estudiado ya en 1 Timoteo. Pero ser piadoso también incluye el ser fiel a la doctrina bíblica. Y es imposible ser verdaderamente piadoso sin ser fiel a la doctrina de Cristo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. En los versículos 3 y 4 también nos revela el apóstol Pablo la verdadera condición interna de estos falsos maestros. Primeramente, están envanecidos. Se han cegado con su propia presunción de hablar lo que Dios no ha dicho. Creen que saben más que los demás cuando en realidad nada saben. Están convencidos que ellos saben más que cualquier otra persona, pero la verdad es que nada saben. ¿No ha conocido alguna vez a una persona así? Yo sí he conocido a varias personas en esta condición, y siempre que veo a un individuo en esta condición, me digo a mí mismo, ten cuidado de no caer en esta trampa, porque tú también puedes caer en la misma trampa de creer saber más de los demás cuando en realidad nada sabe. Nadie es más vano que aquel que cree que sabe más que Cristo mismo, que sabe más que aquellos que se basan únicamente en la palabra de Cristo en el Nuevo Testamento. Su ignorancia es el resultado de su presunción de hablar donde Dios no ha hablado. Y es casi imposible, por no decir imposible, es casi imposible instruir a una persona que tenga esta actitud vana de superioridad, porque para recibir la palabra de Dios hay que tener mansedumbre y humildad. De otra manera, es muy difícil. Por este motivo es muy difícil tratar con estas personas e instruirles en el camino de Dios. Están envanecidos. Segundo, deliran. Están enfermos. ¿Sí? Se han enfermado espiritualmente y a veces hasta mentalmente se enferman. Esto resulta de no alimentarse en las sanas palabras de nuestro Señor. Palabras que no son de Cristo, no son sanas, ni producen sanidad, sino enfermedades espirituales, y deliran. Son como un enfermo que sufre de una fiebre y delira fuera de sí. Cosas que dicen que no tienen sentido. Es decir, si nos basamos en la realidad, la verdad revelada en las Escrituras. Están envanecidos y deliran. Y luego en los versículos 4 y 5 encontramos el resultado de su enseñanza vana.